Antropología de la Parroquia Caruao fue un proyecto de investigación que estuvo adscrito a la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, auspiciado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de esa misma universidad. Tenemos un website en donde ustedes pueden consultar avances, resultados, productos de nuestro proyecto, que se desarrolló entre el año 1991 y el año 2017. Este fue un proyecto de investigación que incorporó regularmente a estudiantes de la Escuela de Antropología para que se formaran en etnografía, investigación documental y registro arqueológico. La parroquia Caruao queda ubicada en el centro norte costero de Venezuela. Ustedes pueden ver aquí al final de la lámina una silueta del mapa de Venezuela, en donde más o menos ubicamos a dónde es que está la parroquia Caruao. Posteriormente, en la segunda imagen, en la mitad de la lámina, encontramos a la parroquia Caruao en su ubicación relativa con respecto a Caracas y La Guaira. Y arriba, en la última imagen de esta lámina, la delimitación en sí misma está constituida por 6 comunidades: Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, Caruao y Chupa. Originalmente todo este lugar fue un enclave para la producción de cacao que se fundó a principios del siglo XVII. La idea fundamental de nuestro proyecto ha sido reconstruir estas historias remontándonos al pasado colonial, a ese pasado del siglo XVII. Me encontré con la parroquia Caruao siendo estudiante de antropología. Hice mi tesis en una de sus comunidades, en la comunidad de Todasana. Logré un trabajo de reconstrucción histórica de esa localidad, remontándome a la época de la hacienda que comenzó a principios del siglo XVII. Por lo tanto, entendí que la historia de la parroquia Caruao empezaba precisamente en aquel momento, con algunos protagonistas importantes como los esclavizados de origen africano, los amos españoles y algunos indígenas que todavía quedaban en este contexto territorial. La historia de estos lugares que nadie había escrito, y en la medida en que me incorporé a la Escuela de Antropología como profesora, mantuve este interés. La idea fue intentar reconstruir las historias locales de las comunidades afrodescendientes de la parroquia Caruao. Lo había logrado con respecto a Todasana y había verificado que realmente las personas de Todasana, las actuales familias de Todasana, descienden de quienes fueron esclavizados en la antigua hacienda. La idea era tratar de ver si eso pasaba también en las otras comunidades. El proyecto fue creciendo, el proyecto se fue desarrollando, incorporando estudiantes de la escuela y algunos colegas también, como el profesor Pedro Rivas, que se encargó desde aquel entonces del componente arqueológico del proyecto de manera formal. En términos metodológicos, comenzamos a trabajar con la memoria oral. Desde el punto de vista etnográfico, se abordó una parte de la población en estas comunidades constituida por los más ancianos, como se ven en las fotos que están aquí. Esas dos imágenes tratan de representar entonces aquella parte de la población con la que más se trabajó, por reconocer que los ancianos en estas comunidades, como en casi todas, constituyen el repositorio de información acerca del pasado. Entonces empezamos a hablar de memoria oral, de memoria local, como una de las fuentes más notables. Pero a la misma vez trabajamos también con otra fuente que fueron los repositorios documentales. Hizo una investigación documental que duró bastante tiempo en distintos archivos de Caracas, de La Guaira, pero también en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, en donde se encontró un cúmulo de datos fundamentales que empezó a arrojar información que la memoria oral no demostraba. Información que verificaba
un pasado colonial de haciendas de cacao, de esclavizados y de amos que originalmente fueron españoles y que después pasaron a ser amos criollos. Al mismo tiempo, empezamos a trabajar con el registro arqueológico. Podemos decir con mucho orgullo que hemos sido los primeros investigadores en hacer arqueología afro-venezolana. En la parroquia Caruao hicimos distintas campañas arqueológicas de prospección y de excavación, de exploración, de reconocimiento y de recolección de datos que permitieron conformar una importante base de información que se fue cotejando, que se fue corroborando con la investigación documental. Quiere decir que lo que aparecía en los documentos se iba corroborando con el registro arqueológico, mientras que la memoria oral hablaba de otras cosas. La memoria oral, los recuerdos de las personas con las que tuvimos oportunidad de trabajar, a las personas que tuvimos oportunidad de entrevistar y que colaboraron abiertamente con nuestros objetivos y con el proyecto, esa memoria no estaba dando cuenta de los mismos datos que encontrábamos en los documentos ni en las excavaciones. Esa era una memoria que no se asociaba con el pasado de la esclavitud. Por lo tanto, aquí hay una historia que no se compagina precisamente con esa otra información que los investigadores veníamos recolectando. Y ese es el resultado más importante. El resultado que nos habla de un pasado que no quiere recordar la esclavitud, de un pasado que de alguna u otra manera ha caído en el olvido. Mientras tanto, la historia de la parroquia Caruao se sigue reconstruyendo en función de una vida cotidiana seguida por sus propios habitantes. A su vez, los investigadores hemos logrado recolectar esa otra clase de información que la memoria no guardó, pero que sí pusimos a la orden y a la disposición de los vecinos de la parroquia Caruao, que con tanto cariño nos han recibido durante todo este tiempo. Se ha hecho un trabajo magnífico de extensión universitaria que ha estrechado lazos con estas poblaciones, a quienes estamos totalmente agradecidos. Los resultados de nuestra investigación que seguimos produciendo pueden encontrarse en el website del proyecto, que es el que está destacado en esta lámina con color azul. Y específicamente sobre publicaciones pueden encontrarlas también y bajarlas en academia.edu en la dirección que aparece en esta lámina al final. Antropología de la Parroquia Caruao ha producido en efecto mucha información, no solamente sobre la memoria oral o la llamada memoria colectiva, sino también en materia de reconstrucciones genealógicas, en materia arqueológica, en materia de historia colonial. Es decir, tenemos una cantidad de publicaciones que van pronunciándose en función de distintos factores y de distintas variables que pueden comprenderse como parte de la historia de esta región. Pero no solamente vale la historia de esta región por sí misma, sino que la idea es poder completar un poco sobre la historia de los afrovenezolanos en general. Ese es el otro gran objetivo del proyecto, contribuir a la reconstrucción de la presencia histórica de este componente de la población que ha sido tan importante y determinante en muchos sentidos.